Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, pues es un gusto conocerte. Quiero agradecerte por haberme escrito. Me da muchísimo gusto que seas mi seguidora y que por ahí estás viendo desde que empecé prácticamente mis episodios. Sí, me gusta todo lo que publicas por ahí. Sí, muchas gracias. Y bueno, es un honor tenerte por aquí porque tienes un tema, bueno, eres especialista en un tema que a mí me apasiona, que es la inteligencia y la educación emocional, ¿no? Así es, sí, me fascina a mí también. Me apasiona este tema. Perfecto. Pues antes de que empecemos, ¿te podías presentar con la comunidad de Superpapás? Que les platiques un poquito de ti, de tu trayectoria. Sí. Bueno, pues yo soy Ale Trejo. Soy guía Montessori y licenciada en educación preescolar. Trabajo con niños pues aproximadamente desde el 2000, o sea, un poquito más ya de 20 años. Okay. Siempre como guía Montessori titular de casa de niños. Toda una vida, ¿no? 20 años. Toda una vida. Se dice poco, pero... Se dice poco, pero sí, ya es bastantito. Y bueno, pues ahí trabajando con niños me fui dando cuenta de esta parte emocional, como que siempre he tenido mucha empatía con ellos justo en esta parte, ¿no? Uh-huh. En hacer contacto con sus emociones, también conecto, bueno, eso es lo que creo yo y lo que me han hecho saber. Conecto con los papás, o sea, con las mamás y con los papás de los niños. O sea, tienes esa sensibilidad, ¿no? Exacto. Entonces ahí como que empecé a tener la inquietud de saber más, ¿no? Y luego me convertí en mamá y bueno, pues ser esa papá. Es la prueba de fuego. Exacto. Ese es un reto, es la prueba de fuego. Y ahí mi hijo tiene una personalidad interesante, ¿no? Okay. O sea, es de temperamento pues fuerte y dije no, o sea, yo tengo que aprender más porque si no, pues nos vamos a volver locos aquí en el intento, porque a pesar de pues tener estudios, ¿no? De saber de qué se trata, no es lo mismo cuando eres mamá, como que pierdes mamá o papá, ¿no? Uh-huh. Pierdes la objetividad muchas veces. Claro. Entonces me puse a estudiar acerca de la educación emocional y ahí, bueno, ya, o sea, me perdí y me encantó y entonces abrí este lugar, Happy Hearts, de talleres de inteligencia emocional para niños y después empecé a dar asesorías para papás, en grupo o individuales, también acompañamiento emocional para niños, eso es como más reciente. ¿Talleres? Sí, talleres doy para niños de 4 años hasta los 12 años. En bloques, ¿no? O sea, uno se llama Happy Me, otro se llama Happy Unique y otro se llama Happy Together. Y luego tengo otro taller exclusivo para niñas, de diferentes edades, que se llama El Poder de tu Interior. Ok, para niñas, ¿verdad? Para niñas, ahorita es solo para niñas, buenísimo. Está buenísimo, ahí fomentamos el autoestima, hablamos de la amistad, del autoconcepto, o sea, está padrísimo y ese lo doy en grupos pequeños, es más corto y es una semana y como que me organizo. Okay. Y doy las asesorías para papás porque me certifiqué en un programa que se llama STEP. Okay. Que es un entrenamiento sistemático para padres eficaces. Entonces está muy padre porque ahí puedo dar el taller en grupo o de manera individual, depende cómo me lo pidan, ¿no? O sea, oye, no, pues tenemos como puntos muy específicos que queremos tratar contigo pues de manera independiente y se puede hacer individual o en grupo. Y te digo, doy acompañamiento emocional a niños también de manera independiente para casos como muy específicos, ¿no? Ansiedad, un miedo como muy puntual. Que vemos que empieza a afectar mucho a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Esos problemas emocionales. Sí. Que de cierta manera antes pues estaban reservados para los adultos, ¿no? Esos problemas ya empezaban más grandes y ahorita vemos que los niños ya están. Sí, los niños es que tienen demasiada información. Sí. Entonces hay veces que su cabeza pues, no puede procesar todo lo que escuchan y entonces empiezan a estar ansiosos, empiezan a tener pues miedos. Digo que el miedo es natural, ¿no? Pero hay que saber canalizarlo. Hay que saber canalizarlo y entonces puedo ver a niños pues sí, de manera independiente en un acompañamiento emocional. Ok, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Me repites tus redes? Sí, es en Instagram. Ajá. Es en donde estoy más activa. Okay. Se llama happyhearts.mx. Okay. Y ayer lancé el
un podcast, Ok. que en su mayoría va dirigido para niños. O sea, qué son padre. episodios súper cortitos, 6 minutos, 7 minutos, pero hablo de emociones y les doy estrategias. Y le hablas a los niños. Le hablo a los Ay, qué niños. padre. No, es exclusivo para niños. Sí, ¿Dónde lo encontramos? ¿En Spotify? en Spotify. Ok. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Emocionate con Happy Hearts. Perfecto. Y es para niños. Ayer lancé el primer episodio que se llama, que nos enfocamos en la alegría. Y así voy a ir cada semana hablando de una emoción diferente y dándoles a los niños estrategias para que la puedan regular o hablándoles, ¿no? O sea, de que las emociones pues no son ni buenas ni malas. Son señales que nuestro cuerpo nos da, pero que es importante pues regularlas, saber en dónde las sentimos, qué nos hace sentir así, etcétera, etcétera. Oye, me encanta y estoy Sí. seguro que te va a ir súper, súper Muchas padre, gracias, ¿no? espero Y que bueno, sí. a ver, vámonos ya directo al tema. Ahorita dijiste algo de tu hijo que me gustaría tomar como hilo conductor de esta plática. Exacto. ¿Qué papel juega la genética en el carácter de los niños? ¿No? Porque algunos niños tienen de repente un carácter muy fuerte, otros no. Obviamente el entorno y su desarrollo va a jugar un papel fundamental, Sí. pero creo que también la genética, ¿no? Muchísimo. O sea, yo lo veo en él y sí veo que la genética es un papel, o sea, es muy importante, ¿no? De plano, si naces con un temperamento un poco, pues, heredado genéticamente y ya depende cómo que se vaya desarrollando el temperamento para formar tu personalidad alrededor de lo que vas viviendo, de lo que vas escuchando, ¿no? De lo que te dicen, etcétera. Ujú. Pero sí creo que, o sea, que marca, o sea, yo soy de carácter muy fuerte. Ajá. Parece que no, cuando lo digo a los papás con los que trabajo me dicen, ¿tú carácter fuerte? Pues sí, o sea, soy de carácter fuerte, Ajá. su papá es de carácter fuerte, mi mamá era de carácter súper fuerte, mi suegra es de carácter súper fuerte, entonces O sea, digo, viene de una dinastía de o carácter sea, fuerte. digo, a este niño le tocó creo que lo peor del ADN de sus familias, pero bueno. Y depende mucho el enfoque, ¿no? El otro día estaba viendo a un conferencista que decía que muchas veces un carácter fuerte se puede mostrar siendo alguien muy tranquilo, ¿no? Él decía, imagínate dos personas que chocan, uno se baja gritando, Exacto. insultando, soltando golpes, y el otro mantiene la calma, se controla y dice, ¿cuál es el que tiene el carácter fuerte? Dice, muchas veces Exacto. pensamos que es el que insulta, Y no. y el que tiene el carácter fuerte es el que se domina. Exactamente, el otro pues es explosivo, ¿no? O sea, Exacto. es reactivo. Sí, mira, tiene sus pros, tiene sus contras como todo. O sea, ahorita digo, hablando de él, pues está creciendo, está Claro, aprendiendo, con niños etcétera, es ¿no? diferente. O sea, con los niños es diferente. Y Pero es el momento perfecto para moldear ese carácter. es el momento perfecto para moldear ese carácter y para voltearnos a ver nosotros, o sea, en este caso, pues su papá y yo, en qué estamos haciendo, ¿no? O Ujú. sea, a veces cuando lo vemos que está como en picos muy altos, a ver, o sea, hacer una pausa y ver si yo estoy siendo muy reactiva, si él está siendo muy reactivo, ¿no? También a ver qué onda con las dinámicas, las rutinas, o sea, todo lo que los estresores externos que a todos los niños afectan, pero a algunos niños los afectan pues más. Como que volteas a ver, haces una pausa y reparas, ¿no? Rectificas, reorganizas, etcétera, pues para ayudarlos, porque para eso estamos, justo. Ok, ¿y cómo definirías la inteligencia emocional? ¿No? Es algo que ya empezamos a escuchar afortunadamente. Antes no lo escuchamos, Ajá. ahorita ya lo escuchamos, pero muchas veces no sabemos qué es. Sí, pues mira, la inteligencia emocional a grandes rasgos es saber qué estás sintiendo, Ujú. en dónde lo sientes y poder regularlo. Eso es tener inteligencia emocional. Para poder enfrentarte pues, a los desafíos que tiene la vida. Sí, ¿no? relacionarte O sea, mejor con todos, con todo tu exactamente, entorno. exacto. Relacionarte con tu entorno, saber resolver problemas, ¿no? Poder tener mejores relaciones sociales, ser asertivo, ser empático, etcétera, ¿no? Esa es la inteligencia ¿Y emocional. qué es más importante aquí? ¿La genética o el entorno? El entorno. Ok. Para mí, el entorno. Porque, o sea, tú puedes nacer y tener cierto temperamento, ¿no? Naces con el temperamento y de ahí lo vas moldeando. Entonces, no es que te vayas a modificar, pero sí, cuando tú enseñas a un niño que tiene un carácter fuerte, pues puede ser que en vez de solamente reaccionar y explotar ante algo que no es placentero, te va a poder decir, es que me siento muy enojado porque me estás hablando de esta manera.
Ok. ¿no? Entonces ahí como que ya como papá te quedas así como, ok, sí, perdón, ¿no? O me siento muy enojado porque no me invitaron a jugar a la hora del recreo, o me siento muy triste, o sea, saben decir qué es lo que les pasa. Entonces creo que sí, es más importante el entorno porque depende lo que tú hagas con ellos, es como van a ir, pues moldeándose. Que sería la educación. Que esa es la educación emocional. ¿Esa cómo la defines? Platícanos un poquito sobre eso. La ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que yo hago? Yo doy educación emocional, exactamente. Tanto a los niños como a los papás para aplicarlo a través de los niños. Exacto. Más a los niños, y estoy empezando con los papás porque los papás... ¿Qué es más fácil? ¿Los niños o los papás? Son más fáciles los niños, pero te voy a decir algo súper importante que ha dado muchísimo, o sea, ha dado muchos resultados positivos. Cuando yo trabajo con el niño y los papás a la vez, los resultados se ven muchísimo más rápido. Claro, porque tienes que involucrar a los papás, ¿no? Por más que tú le enseñes a los niños esas herramientas, si no se aplican todo el tiempo en casa, exacto, va a estar muy limitado el aprendizaje. Sí, tienes que dar, o sea, yo siempre les digo a los papás, no crean que los niños van a llegar al taller y entonces vamos a hablar del miedo y en la sesión del miedo, ¿no? Vamos a ver todo lo que veo. Y van a llegar a su casa y van a decir, ay, ya no tengo miedo, ¿no? O, ay, sí, tengo mucho miedo porque no me gusta la oscuridad. No, no es así. O sea, tienes tú que aprender un lenguaje emocional, que esa es la educación emocional. Es saber que no hay que reprimir las emociones, que nos tenemos que hacer responsables de nuestras propias emociones y que la educación emocional no está peleada con los límites. A ver, hay que regresar a eso. ¿El primero que dijiste? El primero que dije es no reprimir las emociones. Y esto es algo que, por lo menos para los niños, era parte de la cultura. Para o sigue nosotros. Siendo, ¿no? Sí, Bueno, no sé si para ti. Es que yo lo veo solo desde el punto de vista de los niños hombres, pero pues para nosotros sí era muy de no llores. Tienes que ser machito, tienes que ser valiente, ¿Sí? Agárrate a golpes. Exacto, sí, levántate, no pasa nada. Exacto. No, para nosotras como mujeres también, o sea, las mujeres teníamos que, pues no llores, o sea, tienes que ser fuerte y no demostrar como esa vulnerabilidad, que tus hijos no vean que estás triste, ¿no? O sea, sí, ¿cómo? O sea, van a pensar que es por su culpa. O sea, no podíamos mostrarnos vulnerables, bueno, nuestros papás, no se podían mostrar vulnerables ante nosotros, ¿no? Como que siempre todo estaba bien, pero era una educación súper estricta, ¿no? O sea, como que... Sí, donde las emociones se tenían que poner abajo del tapete. Abajo del tapete. O sea, no me gusta esta comida, pues no me importa y te la comes. O sea, era un poco... O te dominaban con la mirada, sí, no, había... Sí, exacto, ese sometimiento hasta con la pura mirada. Con la pura mirada. O sea, yo me acuerdo de mi mamá, a mí no me tocó tanto, pero a mis hermanos, o sea, los volteaba a ver y pum, se cuadraban. O sea, era así impresionante cómo era ese tipo de educación. Sí, a mí, por ejemplo, en mi casa, mi papá era de, te pegaron, pégale 2 veces. Exacto. ¿No? Defiéndete o te doy yo, ¿no? O te pego yo, exactamente. Exactamente, si no te defiendes te voy a pegar yo. Era completamente autoritario. Y no funciona, ¿no? Sabemos nuestra sociedad actual. Mucha gente dice, es normal, así eran las otras generaciones. Sí, pero veamos el resultado, ¿no? Nuestra sociedad actual está llena de este tipo de huellas, de cicatrices emocionales. Exacto. De haber hecho eso cuando éramos niños. Sí, a mí eso yo digo, es que, o sea, si yo creo que yo estoy haciendo esto por muchas huellas emocionales que yo tuve. Entonces yo, o sea, mi mayor intención, porque creo que a mí me hizo falta, es que todos los niños tengan esta educación. Para que puedan decir qué sienten, para que sean asertivos, para que puedan resolver problemas, para que sean empáticos. O sea, para que sepan qué siente el otro. Pero si tú no sabes qué sientes tú, ¿cómo vas a poder ser empático? Claro. O sea, no vas a saber qué es lo que siente el otro o cómo acompañarlo de manera empática, que es a mí lo que me gusta enseñar a los niños. Porque, sí, si a ti no te escuchan, ¿por qué vas a escuchar ¿por qué vas a escuchar al otro? Exacto, o sea, como que pues, no hay congruencia, ¿no? Es como el típico ejemplo de la mamá que da nalgadas y luego el niño le pega a la mamá y entonces lo regaña y lo castiga porque le pegó y se dice, no, se pega. Sí, ¿Ah? ¿Quién te enseñó eso? Exacto. Entonces lo que yo digo, los niños aprenden más de lo que ven
que de lo que escuchan. Okay. Entonces, esa es la educación emocional. Sí, yo siempre digo, los niños no siguen consejos, siguen el ejemplo. Siguen el ejemplo, exacto. Okay. La segunda que dijiste es que se hicieran responsables de sus emociones. Ajá. Eso es muy profundo, ¿eh? Es muy profundo y empieza con nosotros como papás, porque es que me hiciste enojar porque tiraste el agua. No, o sea, pero... Yo tiré el agua. Yo tiré el agua y tú te enojaste, exactamente. Entonces, es el mensaje del yo, ¿no? Que ese lo veo mucho en el curso STEP, en la asesoría para papás. Es, yo me siento muy enojada porque tiraste el agua. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, tú te estás haciendo cargo de tu propia emoción, pero lo estás responsabilizando de su acción. ¿Qué es lo que digo? La educación emocional no está peleada con poner límites claros y poner consecuencias lógicas e inmediatas, ¿no? O sea, pero sí, cada quien tenemos que hacernos cargo de lo que sentimos, porque si no, vamos culpando al otro de es que tú me hiciste, tú me dijiste, tú me tiraste, tú no me invitaste, tú me hiciste sentir triste. Y fomentas un hábito que es muy peligroso, que es el de la suposición. Exacto. Te la vives suponiendo y eso te hace mucho daño a ti. Exacto, sí, te hace muchísimo daño emocional, pues vas creyendo ahí que el mundo va en contra. Ajá. Cuando ya tenemos, es lo que me gusta mucho que los papás entiendan, cuando ya tenemos muchos estresores externos que nos hacen estar pues como que súper alerta, ¿no? Porque ahora tenemos niños pues muy sensibles. Claro. Uh-huh. Y en estos talleres que das, ¿qué beneficios tangibles pueden ver los papás de manera, obviamente no inmediata, pero a corto plazo? ¿Cómo ven ese cambio los papás? ¿Cómo lo viven en casa? Fíjate que lo que más me comentan es que, por ejemplo, cuando alguien en su casa pierde el control, si les dicen, mamá, estás en rojo, alto, estás en rojo, hay que parar, tu termómetro ya se salió de control, te ayudo a respirar, ¿quieres un abrazo? O sea, como que empiezan ellos a aplicar las herramientas que yo les enseño a ellos, para ellos, con otra persona de su familia. Y se vuelven maestros. Y se vuelven maestros de sus papás. Es que eso es básico, ¿no? Aprendemos Exacto. muchísimo. Yo vi el otro día una foto padrísima que dice, la paternidad no es la etapa de enseñar, sino de aprender. De aprender. ¿No? Los niños nos enseñan. Sí. A mí mis hijas, híjole, todos los días me enseñan algo, pero sí el cambio de que era soltero y que me casé y tuve mi familia, híjole, el cambio fue de... Sí, es drástico. O sea, un cambio drástico y viene de eso, ¿no? Sí. De que muchas veces, pues, tu familia viene a enseñarte no solamente las mayores lecciones de la vida, sino las que son importantes. Las que son importantes y también creo que como que te enfrentan, ¿no? Con tus propias huellas. Exacto, sí, exacto, te ves reflejado. Te ves reflejado, entonces, pues es importante saber cómo abordarlo, ¿no? Con esto que te decía antes, con hacerte responsable de tus propias emociones, ¿no? O sea, y sanar. Y sanar, exactamente. Y saber reparar, porque, a ver, no es que nos metamos a estos cursos o yo que estudio, ¿no? Todo esto como de manera constante, pues todo sea perfecto y entonces nunca pierda el control y nunca lo castigue, o sea, sí, nunca lo castigue y no le ponga una consecuencia. Claro que hay veces que se me sale y le digo, estás castigado, y luego digo, ay, no, pues no es un castigo, la consecuencia tenía que ser inmediata. O sea, pues somos humanos, estamos aprendiendo, perdemos la paciencia, estamos cansados, ¿no? O sea, como que no es fácil, no es fácil. Entonces, así, lo que me preguntaste de inmediato, es eso, que los niños empiezan, y me encanta, o que también les dicen, me das un abrazo, o sea, que ya empiezan a pedir cosas que los van a regular, porque ellos pues, no se saben regular de manera independiente. Necesitan ese apoyo de los papás. Exacto, nosotros como papás tenemos un papel súper importante, que es el papel de ser correguladores, porque la regulación emocional está en la corteza prefrontal, que es la regulación emocional es una función ejecutiva. Okay. Y ahí están las funciones ejecutivas. Y la corteza prefrontal no madura hasta los 25 años. Okay. Entonces... En el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de sí. Puede tardar más. Exacto. Me encantaba a mí un post una vez en un reel que vi de una señora que estaba llorando muchísimo y entonces el ponente le decía, pero tranquila, ¿tú sabes cuándo madura el cerebro del niño? Y la señora decía, a los 9, 10 años. Le dijo, no, hasta los 25. Y entonces llorando decía, ok, tengo más oportunidad de hacerlo bien. Exacto. Entonces,
nuestro papel más importante como papás es ser correguladores de nuestros hijos. O sea, de cierta manera, nosotros sí somos responsables de las emociones de nuestros hijos en esta etapa. No de sus emociones, te voy a decir por qué, pero sí de que las puedan regular. Ok. Cada quien es responsable de sus emociones, porque las emociones, o sea, el cerebro tiene una parte que, digo, si te lo explico ahorita me voy a tardar años, pero yo lo divido en 4 por colores. Y el segundo cerebro, que es el encargado de las emociones, es un cerebro reactivo. O sea, tú reaccionas, es automático, no lo piensas, o sea, no vas a pensar de amaneces y, bueno, hoy me voy a enojar porque... ¿qué camino tomaré? ¿El del enojo? O el de la felicidad o el de la tristeza? No, o sea, tú vas reaccionando ante emociones displacenteras o placenteras, porque también hay que tomar en cuenta las emociones. O sea, a ver, yo les explico a los niños, las emociones no son buenas ni malas. O sea, no es que el miedo sea malo ni que el enojo sea malo. Todas las emociones nos enseñan algo. Pero algunas emociones nos hacen sentir bien y otras emociones nos hacen sentir mal o no, o muy mal, ¿no? O sea, como que es lo que hablo con ellos. Entonces no me gusta decir que son buenas ni malas, pero son displacenteras o placenteras, ¿no? Entonces, son reacciones, o sea, ante muchas situaciones. O sea, te dan un regalo, pues te pones feliz. Tienes hambre, pues te enojas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, pues me enojo. Cuando tengo sed, sí, estoy como de mal humor, o sea, no entiendo, ¿no? O el miedo, ¿no? Si viste algo que ya sabes que no tienes que ver porque te da miedo y bueno, pues chin, lo viste, te atreviste a ver la película, pues seguramente te va a costar más trabajo dormir porque tienes miedo. O sea, es una reacción ante una situación que viviste. Hay cosas que no podemos controlar porque pues van por la vida. Lo que sí podemos regular son esas emociones. Entonces ahí es donde entramos nosotros como papás, a ser correguladores, a hacer contacto con su emoción, o sea, con lo que ellos están sintiendo. Ya te entendí, estás muy enojado. Yo me sentiría igual. Sí, no puedes evitar que se enoje. No puedes evitar y no hay que evitarlo porque el enojo es bueno, el enojo te enseña a poner límites, ¿no? Entonces ya te entendí, estás muy enojada porque ya no puedes ver la tele. Yo me sentiría igual. Te doy un abrazo para que te tranquilices o te contamos hasta el 5 o respiramos como cohete o no, o sea, como que le das ahí varias opciones. Ese es tu papel como papá. Corregular su emoción, pero él es responsable de su emoción. Ok. Oye, ¿crees que la sociedad está avanzando hacia una inteligencia, bueno, más bien hacia una educación emocional? O sea, desarrollarla, cultivarla, enseñarla en las escuelas. Yo creo que sí, ahí vamos, pero nos falta mucho. Estamos empezando. Cada vez hay más interés, pero falta. O sea, en las escuelas, por ejemplo, pues no hay una... no en todas, digo, donde yo trabajo, pues sí, los niños van a un taller de emociones una vez cada 15 días. En primaria creo que tienen, sí, una vez a la semana, pero no es suficiente. O sea, yo digo, debería de ser canasta básica. O sea, así como es importante el fútbol, el básquet, la gimnasia, el ballet. Y aún así esos están rezagados. Y aún así está rezagado. Creo que la sociedad en los últimos, pues quizás en el último siglo, se ha enfocado mucho en la educación académica y ha dejado de lado la educación deportiva, la educación emocional, la educación artística. Y yo creo que para mí son igual de importantes. Yo las dividiría de 25% cada uno. ¿Para ti es igual o crees que hay alguna que debería de ser más importante? No, para mí es igual. Y si hubiera una, debería de ser la emocional. Si hubiera una más importante, debería de ser la emocional. Pero si tú equilibras todas las partes, pues va a ser como éxito, ¿no? Porque entonces, si tienes una buena educación emocional y te haces responsable de lo tuyo y eres empático, vas a estar tranquilo y vas a poder rendir en la parte académica. Y vas a ser más exitoso en la vida, ¿no? Al final de cuentas, pues el éxito en la vida es algo muy difícil de describir, es diferente para cada quien, pero sí tiene ciertas cualidades, ¿no? Sí. Estamos obligados todos a tener cierto éxito económico, a tener un éxito social, o sea, tener relaciones sanas, claro, una familia armoniosa, y la educación emocional es el único camino. Y nos enseñaron desde chiquitos que la educación académica es el único camino, no lo más importante, el único camino para ser exitoso, ¿no? Sí. Vivimos en una sociedad que está obsesionada con los títulos académicos, con las licenciaturas, las maestrías,
Y llegan los jóvenes y se dan cuenta que carecen lo más importante, la Sí. educación emocional, que al final del día, pues a lo mejor el título te da el trabajo, pero crecer en una empresa, el lograr emprender, eso depende en un 90% de tu inteligencia y de tu educación emocional. Sí, exacto. Y justo, o sea, yo digo, ¿quieres, o sea, qué es lo que queremos para nuestros hijos? Pues que sean niños asertivos, porque la asertividad es reconocer tus emociones, poderlas decir de manera respetuosa, reconocerla de los demás, o sea, ser empático, poder resolver problemas, o sea, no se trata de no decir qué es lo que pasa, pero se trata de decirlo de manera respetuosa, ¿no? O sea, Claro, en las calificaciones debería de venir, es un buen compañero, Exacto. es digno de confianza, saludó y se despidió de la Miss, ¿no? Exacto. Compartió su lunch. Compartió su lunch, es responsable, supo resolver un problema, dijo sus emociones, Toleró la frustración. toleró la frustración, exactamente. Que ahora y hace tanta falta esto de la educación emocional justo para la tolerancia a la frustración, pero si no empezamos por los adultos y esta exigencia de la que tú hablas y esta sociedad tan competitiva de, te digo, yo lo vivo, o sea, a los 4 años, ¿desde cuándo va a aprender las letras? Ay. No, ¿su tercer idioma para cuándo? Sí, exactamente, su tercer idioma para cuándo. Espérame, déjame, primero estamos practicando a compartir la casita del jardín. O sea, Sí, ya hay clases de todo en las tardes y estamos dejando de lado las emociones sí, y lo que realmente va a cultivar al niño. exactamente, exactamente. Entonces, por eso para mí es tan importante pues que estos mensajes lleguen a todos los papás para que vean que vale la pena invertir también en esto. O sea, que nos volvamos una comunidad más consciente emocionalmente. Ok. Ujú. Y en el deporte, ¿cómo lo ves? La verdad es que pues mi carrera, el 90% está enfocada en el deporte. Ujú. Me apasiona mucho el deporte formativo porque creo que es una gran herramienta de dar esta educación emocional en los niños, Sí. ¿no? O sea, muchas veces, ¿cómo le explicas a un niño lo que es el liderazgo, no? Sí. ¿Cómo le explicas la empatía? Ujú. Sin embargo, en el deporte es muy, muy fácil porque lo vives. Sí, lo vives. Sí, vives la empatía, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, la resolución de problemas. Sí, yo creo que ahí se vive, como tú dices, como muy latente, pero sí siento también que los coaches pues tienen un papel súper importante. Depende de dónde se haga, ¿no? Ese es el tema en todo. En la educación, pues un buen lugar, Exacto. una gran educación, un mal lugar. Exacto, y es pues la capacitación. O sea, si tú también capacitas a tus maestros en educación emocional, ellos van a saber que cuando un niño está frustrado porque perdió un partido, sí pasa algo. ¿Cómo se puede capacitar a un entrenador en este sentido? Partamos de que a lo mejor no todos traen la inteligencia emocional, que a lo mejor no todos tuvieron pues una infancia bonita, o sea, Sí. todos cargamos con algo, Sí, ¿no? sí. Pero para alguien que va a tratar con niños, ¿cuáles serían como el ABC de esas habilidades emocionales que transmitirle a los niños? Validar las emociones de los niños. Te entiendo perfecto que estás frustrado, perdimos el partido durísimo, nos metieron una goliza. ¿Qué podemos hacer para la siguiente vez? Okay. O sea, cuestionarlos, ayudarlos a que puedan encontrar la solución al problema, pero sin invalidar su emoción, ¿no? O sea, validándolo, haciéndoles ver sus errores. Sí, está bien que te sientas así. Por supuesto, está bien que te sientas frustrado. Pues perdimos, nos metieron una goliza. Está bien. ¿Qué vamos a hacer diferente? Y aquí también entra mucho un factor que es importantísimo, que es la felicidad de los niños, ¿no? Yo me doy cuenta que los niños, entre más felices son, más fácil aprenden. Lo que quieras, ¿no? Sí. Matemáticas, chino, fútbol. Y creo que hemos creado un entorno donde rara vez los niños son felices. Sí. Yo también me he dado cuenta de eso y sí es un poco frustrante porque también como que tienen menos capacidad de asombro. Entonces eso, pues, o sea, de manera indirecta, como que apaga un poquito la felicidad, ¿no? Como que se asombran con tan poquitas cosas o están tan menos interesados
en lo que van a aprender, en lo que va a pasar, en lo que van a jugar, ¿no? Y todo es muy cuadrado, no es siéntate, fórmate, cállate. Exacto, sí. No. No toques, no brinques, vas a romper, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fíjate que eso sí teníamos nosotros cuando éramos chicos. Sí. Que éramos niños que jugábamos en la calle, corríamos, brincábamos, entrábamos llenos de lodo. Sí, teníamos muchas libertades en ese sentido. Ajá, ¿no? y Nos no dejaban importa jugar. Yo he escuchado mucho un concepto que me parece muy interesante, que es el juego sin supervisión, ¿no? Que se le permita a los niños ser libres, que si se van a aburrir, si se van a caer, obviamente siempre con criterio, pero que sí es muy importante que no le digamos a los niños, juega así. Sí, exacto, exacto. Todo tiene que ser guiado. Juega así, ármalo así, pedaleale así, ¿no? O sea, todo. Sí, yo también creo, y hay que, o sea, la felicidad creo que nosotros la tenemos que cultivar también como papás, ¿no? Porque siempre nos enfocamos muchísimo en las emociones displacenteras, o sea, en el enojo, en el miedo, en los celos, etcétera. Y no nos enfocamos en las emociones placenteras, como que siempre la dejamos un poco de lado. Y es importante también, pues, reconocer la alegría, ¿no? Oye, te observo que estás sintiéndote muy alegre hoy, ¿cómo te fue, no? O sea, ¿qué fue lo mejor de tu día, etcétera, etcétera? O en el simple hecho de preguntarle cómo te sientes hoy. No, pues estoy alegre. Ay, me da mucho gusto que estés alegre. Porque es otra parte importantísima, enseñarles no solamente a regularse, sino a expresar sus emociones. Sí. Que como adultos, ¿cómo nos cuesta? Exactamente. ¿No? Exacto. Vemos matrimonios que terminan porque no supieron expresar sus emociones, no pudieron hablar un día en paz. Exacto, sí, y eso entra en la educación emocional. Cuando no reprimes las emociones y las puedes expresar, o sea, cuando te las validan y las reconocen, tú vas nutriendo a tus hijos de ese lenguaje emocional. Si le dices cuando está haciendo un berrinche, en vez de decirle y ponerle una etiqueta, ¡ay, eres un berrinchudo! ¡Ay, ya te entendí! Estás muy enojado porque se te cayó tu helado. Ven, te doy un abrazo. Entonces ya, estás muy enojado, entonces te estás sintiendo enojo. O están haciendo un berrinche porque mamá está con el otro hermano y entonces está mamá. Si la mamá voltea y le dice, ya te entendí perfecto, estás celoso porque estoy cargando a tu hermano. Déjame acabar, ¿no? Como todo muy concreto, muy visual. Déjame acabar de darle su leche y entonces estoy contigo. Okay. Entonces, tú vas nombrando, ¿no? Primero las emociones básicas, después las emociones secundarias, que son las que se combinan, ¿no? El enojo con la tristeza, la frustración. El enojo con el miedo, los celos, ¿no? Porque pues te da miedo que te deje de querer porque está cargando al otro bebecito, entonces te va a dejar esos son los celos. Y que tú vayas alimentando este lenguaje emocional con tus hijos en el día a día, eso les ayuda muchísimo, porque entonces, pues, alimentas el lenguaje y entonces ellos ya van a saber, no identificar las situaciones. Ya sé, está cargando, entonces estoy celoso. ¿Y en dónde siento los celos? Pues en los puños o en la boca, porque tengo ganas de gritar o de aventar al bebé que está cargando mi mamá. Ajá. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. Y estás muy alegre, ¿y en dónde sientes la alegría? ¿No? Justo el podcast de ayer era de eso. Yo les decía, yo la alegría la siento en los cachetes, porque cuando estoy alegre, siento en los cachetes cosquillitas y me dan ganas de sonreír. Estoy alegre por muchas cosas, porque me dan un abrazo, porque me habla una amiga. O sea, saber qué situaciones los hacen sentir así, en dónde sienten esa emoción y qué emoción es la que están sintiendo. Con todas las emociones, ¿no? Okay. ¿Dónde se siente el enojo, por ejemplo? Fíjate, hace poquito estaba hablando con mi hijo. Voy a poner ejemplos de mi hijo porque bueno, pues es lo más tangible. Pobre. Ese lo voy a poner mío. Yo el enojo lo siento en las orejas. Justo, te iba a decir lo mismo. En las orejas rojas, calientes, y siento se me caen. Sí. Me delatan mis orejas porque aparte lo hablo tanto que todo el mundo ya sabe que cuando estoy enojada tengo las orejas rojas y calientes, ¿no? Entonces yo el enojo lo siento en las orejas. Y algo que me dice mi esposo que me da muchísima risa es, me dice, cuando tú estás enojada dices tu molestia y te volteas para otro lado. Entonces es como tu acción. Entonces podría decir que es en las orejas y en la cabeza, ¿no? O sea, en la cara, o sea, la volteo. Bye. Ahí siento yo el enojo. Y además como adultos todos lo hacemos de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, mi esposa cuando se enoja es aléjate, ¿no? ¿Sí? O sea, dame un tiempo. Y yo no, o sea, soy alguien que te hice enojar o me hiciste enojar. Lo tenemos que resolver en este momento, ajá, ¿no? O sea, tenemos un minuto para resolverlo. Entonces, pues hay que saber gestionar esas emociones. Hay que saber encontrar el balance de tú eres de una manera y yo soy de otra. Exacto. Y eso
No nos lo enseñan de niños, no nos lo enseñan muchas veces en casa. Exacto. No nos lo enseñan en la escuela. O sea, muchas veces tenemos que recurrir a este tipo de educación complementaria. Sí, y se vale decir también, o sea, lo de tu esposa lo entiendo perfecto, porque, o sea, a mí como mamá me pasa, ¿no? Cuando digo, híjole, tengo que ser correguladora, pero necesito estar sola porque yo también me siento muy enojada. Entonces se vale decir, o sea, cuando está pasando algo así, que ella se vale que te diga, me siento muy enojada, dame 5 minutos. O sea, yo entiendo perfecto que tú necesites hablarlo ahorita, pero yo me estoy haciendo responsable de mi emoción, yo me siento muy enojada, necesito 5 minutos. Entonces, y puedes hacer lo mismo con los hijos. O sea, si estás en una crisis, ¿no? De desborde emocional y tú no puedes porque no estás pudiendo en ese momento decirles, me siento muy enojada porque no me están escuchando por lo que esté pasando, ¿no? Por la acción que esté pasando. Voy a ir a mi recámara 10 minutos y regreso. Y entonces, pues que alguien más contenga o que esperen tantito, pero es muy válido. Y de esa manera nosotros estamos enseñando a los niños a hacer lo mismo si es que lo necesitan, ¿no? Porque hay veces que tampoco los enseñamos a parar, ¿no? O sea, es como y no acaba nunca. Entonces, o sea, esto me encanta decir a los papás. Como los niños vean que nosotros nos regulamos, se van a regular ellos. Ellos están aprendiendo de lo que ven. Entonces, si tú te sientes muy enojado porque tu hija tiró una maceta en la tierra y entonces tú estás llegando y vas a tener trabajo y no sé qué, y entonces empiezas a gritar, es que te dije que tuvieras cuidado y que entonces el patín en la casa no, y para eso está el patio, y ella va a aprender a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces cuando esté enojada, su primera reacción va a ser gritar, en vez de decir, me siento muy enojado porque pedí que la casa estuviera limpia y no es así. Necesito 5 minutos para ver cómo lo podemos resolver. Y punto. Claro, y además, si tú le gritas y llegas en ese plan, es cuestión de tiempo de que te empiece a contestar y se empiece a defender en el mismo tono. Ajá. ¿No? Entonces ya se vuelve, en lugar de un regaño, ya se vuelven peleas. No, ya es una guerra de poder. Cuando son adolescentes, se convierte en una guerra de poder. No, y la guerra de poder viene desde más abajo. Okay. Como a los 7 años que empiezan como a ser preadolescentes, porque yo creo que ahora están siendo preadolescentes más chiquitos, ¿no? Por toda la información y el estímulo que tienen. Es un ensayo para la adolescencia. Okay. Entonces, la adolescencia es una regresión a esta etapa. Entonces, si tú ahorita empiezas... Están advertidos. Sí, es en serio, o sea, es un ensayo. Tú sabrás, ¿no? O sea, como que cada quien... Si tú desde ahorita empiezas a validar emociones, a contactar, o sea, vas a tener una conexión emocional con tus hijos tremenda. Porque van a saber de qué es lo que se trata, van a saber que no pasa nada que yo le diga a mi papá que estoy muy enojado porque no me gustó el límite que me puso. Pero lo van a poder hablar, van a poder solucionar el problema y no se va a volver una guerra, o sea, una lucha de poder. Okay. Porque, el mal comportamiento tiene varios objetivos, que eso también lo hablo en el curso STEP. Y uno de ellos es la lucha de poder. Y la lucha de poder se vuelve un círculo vicioso como con venganza también, porque entonces el niño pierde su lucha y entonces, pues, quiere... La revancha. Claro, quiere la revancha. Y o sea, si tú te observas, tú como papá haces lo mismo. O sea, si no, vámonos de la fiesta. No, ahorita no sé qué, y se echa a correr. Inmediatamente estás pensando, ahorita que venga, va a haber el castigo o no. O sea, es una lucha de poder. Tú le dijiste, vámonos, no, se echó a correr, no vas a correr atrás de ella, no, o sea, y estás pensando en la revancha automático. Entonces, no hay que caer ahí, ¿no? Porque luego vienen consecuencias más fuertes. Okay. Entonces, si tú empiezas desde ahorita a validar, a contactar, a poner límites claros, consecuencias lógicas, ¿no? O sea, obviamente todo esto acompañado, pues, de una rutina, para los niños que sea saludable, ¿no? En cuestión del sueño, pero no dormir es un estresor externo. Muy grave. Exactamente, súper grave, que puede tener a los niños súper reactivos. Entonces, es un conjunto de cosas que si empezamos a hacer ahorita, espero que la adolescencia sea más suave con nosotros, ¿no? Pero okay, hay que empezar a trabajar todo eso desde ahora. Perfecto. Y vi en tus redes el otro día algo que me llamó mucho la atención,
que es la importancia de saber pedir perdón, ¿no? De inculcarle eso a nuestros hijos. ¿Cómo manejar eso? ¿No? Es difícil para los niños aceptar sus errores, para los adultos también. ¿Sí? Muchos de nosotros crecimos con ese freno, con ese no saber aceptar nuestros errores y mucho menos pedir perdón. ¿Cómo trabajarlo en los niños? Reparando nosotros con ellos. O sea, los niños no tienen inteligencia moral como por ahí de los 7, 8 años. Okay. O sea, como te digo, son seres reactivos. Es como yo los describo, ellos reaccionan. Entonces, lo que debemos de enseñar a hacer, o sea, lo que les debemos de enseñar a hacer es reparar el daño, porque el perdón está muy automatizado. Si tú les hablas y le dices, oye, a ver, ven, perdón, ¿no? Es como lo primero que dicen. Ni siquiera preguntan por qué. Ni siquiera preguntan por qué, pero perdón. están pidiendo perdón, porque no tienen inteligencia moral. Entonces hay que hacerlos conscientes de su acción, no sé. Por ejemplo, si le pegó, a mí me pasa mucho en el kinder, ¿no? Es que me pegó y entonces no sé qué, a ver, ven. Y entonces viene y digo, mira cómo está llorando, ¿no? Mira, es que le dolió muchísimo, ¿ya viste cómo le salen las lágrimas de los ojos? Entonces le digo al otro, ¿cómo te sientes? Me duele mucho. Ah, entonces te sientes triste porque te duele. Sí, me siento triste porque me empujó. Ya viste, está súper triste. A ver, enséñanos en dónde te pegó. Ahí, a ver, sóbalo. Okay. O sea, en vez de, pídele perdón, por favor, ¿no? Sóbalo. Y entonces, ya, lo soba y de inmediato damos una consecuencia lógica, ¿no? E inmediata. Bueno, te vas a sentar aquí conmigo 5 minutos porque no estás sabiendo respetar a tus compañeros. Entonces, y ahí entran ya pues, los límites, ¿no? Acuérdate que no le pegamos a nadie. Pero sí es importante agregar el perdón, el decirlo. Sí, al final yo ya lo dejo como ya es opcional. Sí, ya es opcional, como cada quien quiera. Porque el otro día me tocó escuchar, un amigo me contó la historia de un niño, chiquito, ¿no? A lo mejor 4 o 5 años, que en los columpios le pegó a un niño más chiquito, lo hizo llorar y bueno. Llegó su mamá y le dijo, oye, lo mismo que dices tú, no, oye, mi amor, le pegaste al otro niño, se sintió mal, lo lastimaste. Y lo manejó muy bien y le dice, pídele perdón. Y el niño, no, mi amor, pídele perdón, no le voy a pedir perdón. Y le dijo, bueno, si no quieres pedir perdón, no pidas perdón, ¿no? Y pues la mamá dijo, perdón, a nombre de mi hijo. A mí no me gustó, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que enseñar a los niños que sí tienen que pedir perdón. Sí. O sea, sí es para mí importante. Vendrían en la reparación del daño, ¿no? Sí, como sí. tú dices. Sí, viene en la reparación al final. Pero ahorita lo que más les queda es reparar su acción. O sea, sobarlo, darle un abrazo, ¿no? Es también como... Sí, el último paso, como tú dices, es la palabra. Sí. Pero que sí sean conscientes de eso, ¿no? Sí. Porque también siento que muchas veces estamos ahorita en una generación que tiende mucho a la sobreprotección. Sí. Nuestra generación de papás está fuera de control en ese sentido. Sí. Tendemos mucho a sobreproteger. Sí. Y muchas veces el sobreproteger tiene aspectos muy peligrosos para nuestros hijos. Sí. Y uno de ellos es ese. No quieres pedir perdón, no pidas perdón. Sí, porque aparte pues estás haciendo a un niño orgulloso. O sea, pues no, ¿por qué? O sea, digo, le pegué y fue un accidente. Sí, ya te entendí perfecto que fue un accidente, pero a lo mejor ahí puedes explicar. La palabra perdón tiene mucho poder, ¿no? Y la persona cuando la escucha se siente bien. Y como adulto te das cuenta, ya como adulto que lo entiendes, el peligro del orgullo. Sí. Cómo te envenena el orgullo, ¿no? Exacto. Y hablando de esto del perdón, cuando tú reparas con tus hijos, les enseñas a pedir perdón y a reparar. Por ejemplo, pues el mismo ejemplo, ¿no? De si llegas y ya gritaste y etcétera, etcétera, puedes reparar y decirle, te pido una disculpa, tú no te mereces que nadie te hable así, eso es muy importante, no mereces que nadie te hable así, yo me sentía muy enojado y perdí el control. Okay. Por eso te grité, pero no está bien, porque luego decimos, estaba muy enojado y por eso te grité. O sea, entonces, ¿qué me quieres decir? Sí. ¿Que tú cuando estás muy enojado puedes gritar? No, o sea, tú no te mereces que nadie te hable así. Y te quiero pedir una disculpa. Ok. Entonces... Y en cuanto a los límites, también por ahí vi una publicación tuya sobre los límites, que para mí son fundamentales, ¿no? También esta generación de papás sobreprotectores se niegan a poner límites. Y además también vemos que los niños por naturaleza, como lo decías, tienden a buscar dónde están esos límites, ¿no? Te ponen a prueba. Te ponen a prueba y cuando más te ponen a prueba es cuando más los necesitan. Ok. O sea, el niño se siente seguro en un ambiente contenido. Y un ambiente, o sea, eso le da muchísima seguridad y confianza. De hecho, es
hay necesidades emocionales que los niños tienen que cubrir. Y uno de estos es la necesidad de protección, de contención, o sea, ¿y cómo lo haces sentir así? Con límites bien claros, o sea, yo les explico a los papás, imagínate que no hubiera límites en el país, en el mundo. Así vivimos. Así vivimos un poco, pero que tú llegues al súper y que no haya límites y que todo el mundo agarre miles de cosas y nadie esté formado y todos pagando, que te pueda salir. Cada quien pague lo que quiera. Que cada quien pague lo que quiera, que se pase en el semáforo, pues es un caos, es lo mismo. Una casa que no tiene límites y estructura es un caos. Y entonces, cuando no tenemos límites y estructura, los niños se sienten desorganizados y sin contención. Y entonces se convierten en niños más reactivos. Claro, y en hogares violentos, ¿qué impacto tiene eso? Muchísimo. En hogares violentos, los niños están aprendiendo a hacer eso. O sea, a violentar y a estar a la defensiva. Y es que vi que el daño, el trauma emocional que sufre un niño que crece en ese entorno es equiparable al de un soldado que va a la guerra. Exactamente. ¿No? Entonces también siempre les digo a los papás, cualquier tema del que hablemos, cualquier educación que le quieras dar a tus hijos, ya sea académica, emocional, moral, lo que sea, todo tiene que partir de ahí. Uh-huh. Porque también está, no sé si estoy en lo correcto, tú me dirás, pero está comprobado que los niños aprenden menos cuando están en ese tipo de entornos. Sí, ¿no? Porque te digo, es un estresor externo. O sea, cuando los niños, hay varios estresores externos, ¿no? O sea, y uno de ellos es violencia. Y no es solamente violencia física, también es violencia emocional. Sí, exacto. ¿No? O sea, cuando los etiquetas, ¿no? Eres un berrinchudo, eres un tonto, no sirves para nada. Cómo les hablas, cómo los amenazas. El abandono también es un tipo de violencia. Claro, el abandono. Entre papá y mamá. Ajá, exacto. Sí, o también que cuando los papás están divorciados, otro tipo de violencia es decirle, pues tu papá no te habla, ¿no? O sea, y esa la vemos muchísimo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, para ser un buen papá hay que ser un buen esposo. Y si ya no eres esposo, tienes que ser un buen ex esposo. Un buen ex esposo, exacto. Vemos cómo tanto mamá como papá tienden a utilizar a los niños como arma en esa guerra, cuando debe ser llevado como un proceso de paz. Exactamente, para que ellos pues emocionalmente estén estables. Sí, cuando viven en un ambiente de violencia, pues la estabilidad no la tienen y entonces pues hay fallas, o sea, hay estrés, hay ansiedad, hay fallas académicas, pues obviamente deportivas, pues sí, algún empieza trastorno. A haber una falla sistemática. Una falla sistemática, entonces es súper importante pues que los niños no estén dentro de este ambiente, ¿no? O sea, hay cosas que tú dices, ay, ¿cómo va a ser violento eso? O sea, darle un zape a tu hijo ya es violencia. O sea, no tendrías por qué tocarlos, pero para nada, ¿no? O sea, en la escuela también, pues, digo, desgraciadamente, algunos maestros que, ¿no? Que los etiquetan o que les dicen, o incluso en el deporte, ¿no? O sea, sí, algunos coaches así de, tú vete para allá, o no vas a entrar, o te vas a quedar en la... Digo, hablo mucho del fútbol porque es a lo que yo estoy expuesta. Sí, no pero se ve mucho, tanto en lo académico como en lo deportivo, se ve muchas veces esa falta de vocación en los formadores, que se traduce como tratar mal a los niños, no ser empáticos. Vemos que siempre digo que hay escuelas donde el ambiente es como una cárcel, ¿no? Sí. Y los profesores, las mises, los entrenadores parecen no importarles muchas veces, o ya tiraron la toalla, no sé. Entonces, o ya tiraron la toalla. Todos tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Sí, y saber que pues que estamos tratando con niños, o sea, ellos están aprendiendo, ellos no son responsables de lo que nos está pasando a nosotros o de lo que nos pasó en su momento, ¿no? Porque luego somos como muy... estamos como muy hechos a decir, pues así soy yo. Y así hablo, ¿no? Y el orgullo, exacto. Y decir, pues no, o sea, puedes reparar, puedes cambiar, puedes decirlo de manera diferente. O sea, hay niños que te están observando todo el tiempo. O sea, si eres papá o yo, por ejemplo, que soy Miss, todo el tiempo me están observando. O sea, me impacta porque de pronto me dicen cosas y digo, ok. Sí, lo ven todo. Tienes razón. Lo ven y lo escuchan todo. Lo ven y lo escuchan todo. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda en nuestros hombros, ¿no? Porque, mira, como papás, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, somos responsables de muchísimas cosas.
bueno, ahorita de formarlos al 100%, ¿no? Para prepararlos para la vida. Y como maestros estamos la mitad del día con ellos. O sea, no sabemos, es lo que siempre digo, cómo llega ese niño de su casa. ¿Qué le pasó en la mañana? Si su papá lo agredió, si su mamá le gritó, si le dieron una nalgada, como para que llegue a la escuela y hay a no casos estar extremos, contenido. si cenó, si desayunó. Si cenó, si desayunó, exacto. Entonces, sí tenemos que estar como súper atentos, saber pues qué es lo que les pasa. O sea, no, los niños no se levantan y dicen, hoy voy a molestar a mi mamá, a mi papá, a la miss. No, hay que tomar en cuenta qué es lo que hay atrás. Ok, perfecto. Tenía otro tema más del que quería platicar contigo, que son los castigos, pero creo que da para un episodio sí, los castigos, completo, sí. Entonces mejor te hago la invitación para que regreses, que hablemos de los castigos, porque es un tema, híjole, que tiene muchísimos enfoques y que es parte de la paternidad, ¿no? Está implícito en la paternidad saber si sí o si no, si sí cómo, si no cómo suplirlo, o sea, es un tema buenísimo. Tiene mucho para dar porque los castigos forman parte de una educación autoritaria. Cuando queremos tener una educación eficaz, son consecuencias. Pero como tú dices, luego lo platicamos porque tiene muchísimo para hablar de eso. Perfecto. Pues bueno, para despedirte, te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué te gustaría heredarle a tu hijo? Educación emocional. Que sea un niño asertivo, que pueda resolver problemas cuando sea, bueno, desde ahora, ¿no? O sea, que pueda resolver de manera independiente, que no reprima sus emociones, que no le importe decir me siento triste, estoy alegre, estoy celoso, que él pueda decir todo lo que siente, siempre respetando a los demás, ¿no? Y que siempre use su gran voz. Perfecto, pues qué bonita respuesta. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti.